Bueno, ya se nos pasó grabar la clase al inicio, pero bueno, básicamente se saca así a los que están viendo el video de YouTube. Si no, mañana retroalimentamos, no se preocupe. Entonces, básicamente les digo es seguir todas las formulitas que tenemos dentro del formulario que yo les pasé. Voy a poner, por ejemplo, otro inciso. Inciso B. A ver, inciso B. Dice el inciso B. Determine la concentración de sólidos respecto al líquido puro. La concentración de sólidos. Y la vamos a ir anotando. De sólidos. De todas formas, acabando esto, les voy a pasar el material que nos pasaba el maestro Mario para que lo tengan también. Entonces, sirve que lo repasan un poquito más y fortalecen esta parte. Entonces, concentración de sólido respecto al líquido puro. Sí, gracias. Va que va. Al líquido puro. Y entonces esa concentración me voy a mi formulario, veo cuál es y me voy a poner aquí y, por ejemplo, es la concentración C subíndice F. Aquí está, aquí está. ¿Ok? Que me dice que vamos a considerar los kilogramos de sólidos en suspensión por cada metro cúbico de agua pura. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí CF y ahí está. Si la densidad del agua, por lo regular les digo, a mí no me dan densidad del agua, pero aquí se las voy a poner porque les digo, nosotros estamos practicando y estamos aprendiendo, pero ya, fíjense, ya cuando me toca hacer ejercicios de concentración, dentro de la densidad del agua, pues ya sé que son 997 kilogramos sobre metro cúbico, o incluso 1000, lo podemos redondear, no hay problema. Nada más les digo, aquí es cuestión de checar bien cómo dice mi ejercicio. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, una densidad del agua. Por ejemplo, es de 980. Les digo, cambia también por la viscosidad, la densidad del agua, kilogramo metro cúbico, ¿ok? Entonces vamos a ver, ya con los datos del problema, vamos a tener lo siguiente. Fíjense bien, concentración CS, habíamos quedado que era de 0.16 kilogramos de sólidos o de partículas por cada kilogramo de suspensión. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si yo tengo, por ejemplo, aquí vamos a hacer el análisis. 100 kilogramos de suspensión, que es lo que habíamos planteado originalmente, y dentro de estos 16 kilogramos, dentro de estos 100 kilogramos, porque como es un filtrado, dentro de esto, yo tengo lo que van a ser los 16 kilogramos de sólido suspensión, ¿vale? Sólido suspensión, que al final de cuentas son los mismos. Entonces, fíjense bien, para yo conocer la cantidad de agua pura que al final de cuentas tiene mi suspensión, yo voy a tener la siguiente fórmula. Vamos a poner aquí. CF, así como la habíamos establecido, sólido respecto al líquido puro va a ser igual a los 16 kilogramos de sólidos que habíamos quedado, que son los de suspensión, por los metros cúbicos de agua pura. ¿Ok? Pero yo como tal ahorita no tengo metros cúbicos, entonces vamos a trabajarlo en kilos. ¿Ok? Si dentro del análisis que hice, fíjense bien y quiero que lo vean así siempre, chicos, si dentro de los 100 kilogramos tengo 16 de sólidos en suspensión, entonces, ¿cuántos kilogramos de agua pura tendría? Entonces, el agua pura, chicos, la ocuparía con esta siguiente fórmula. 100 kilogramos, que es de mi suspensión total, aquí lo voy a poner suspensión total ST, menos 16 kilogramos de sólidos, obtengo, en este caso serían 84 kilogramos de agua pura, ¿vale? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo, chicos? están 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 de acuerdo,
¿O hay alguna duda, alguna pregunta? O sea, sí va a ser siempre, o sea, nos van a dar los kilogramos en suspensión y ya lo que nosotros pues también ya determinamos, ¿no? Ujú. De sólidos en suspensión y así siempre va a ser de que lo vamos a restar. Exactamente. Siempre y cuando, bueno, esto siempre y cuando les digo una vez más, tengan la parte de la densidad. Si ya lo tienen directo, si por ejemplo les dicen en un volumen de 1 metro cúbico, por ejemplo, pues ya sustituyen el volumen del agua pura. O sea, puede venir la fórmula directa que les digo casi no es común, o puede venir con densidad, que les digo es, por ejemplo, yo con el maestro Mario, siempre retomamos estos ejercicios, incluso hasta en el examen. Entonces, nada más les digo, es cuestión de que hagan esta conversión. Y quiero que lo vean de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo una suspensión total. Voy a tratar de hacer el dibujito aquí. Lo voy a hacer de manera gráfica para que nosotros lo vayamos bien. ¿Ok? Hagan de cuenta. Yo aquí tengo mi filtro. Lo voy a poner más o menos aquí. No sé bien. Entonces, yo aquí tengo mi volumen. Habíamos quedado que son 100 kilogramos de suspensión. ¿Ok? Todo esto son mis 100 kilogramos de suspensión. Recuerden que yo necesito filtrarlo. Y que al final de cuentas los sólidos que hay dentro de, vamos a llamarle, pues mi suspensión, se queden aquí retenidos. Si yo sé que la cantidad de sólidos, porque es 16%, entonces son 16 kilogramos de sólidos, aquí no se les olvide, pues al final de cuentas los kilogramos restantes, que son las del agua pura, son los 84, ¿no? 84 kilogramos de agua pura. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, nada más les digo, es cuestión de que ustedes resten. De la total de mi suspensión que ya tiene todos los sólidos, ¿ok? Que son estos 100 kilogramos, ¿ok? Yo tengo 16 kilogramos de sólidos o N cantidad de sólidos. Entonces, si yo quiero conocer la suspensión sin sólidos, o el agua pura, o el líquido puro, pues nada más es cuestión de restar esos 80, perdón, esos 100 menos la cantidad de mis sólidos. La cantidad de suspensión menos la de sólidos para obtener lo que ya no tiene sólido. ¿Sí ya quedó más claro esto? Sí, 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 muchas Perfecto, gracias. perfecto. Entonces la concentración aquí, acuérdense, pues la tengo que poner yo en metros cúbicos, pero pues no tengo metros cúbicos, esto lo voy a convertir hasta el final, entonces aquí yo tengo kilogramos de agua pura. Entonces, sacamos esta concentración respecto al líquido, vamos a llamarle puro, y me dicen cuánto les queda, por favor, chicos. 0.1904. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Andy. Entonces, estos kilogramos de sólidos, voy a tener estos kilogramos de sólidos por cada kilogramo de agua pura. ¿Ok? Entonces, ahora ya con esto, aplicamos densidad. ¿Ok? Densidad. ¿Qué me dice la densidad? La densidad es de 980 kilogramos de agua pura, porque es la que estamos trabajando, por cada metro cúbico de agua pura. Entonces multiplicamos por densidad solamente y obtenemos, les digo, pues, al final de cuentas, cuál es mi concentración en kilogramos por metro cúbico. No en kilogramos por kilogramos, sino en kilogramos por metro cúbico. Entonces solamente es cuestión de yo multiplicar. Vamos a ver cómo me quedaría. 0.1904 kilogramos de sólidos entre, vamos a ponerle cada kilogramo de agua pura, que multiplica a, vamos a ponerle aquí, 980 kilogramos de agua pura, entre, vamos a ponerle los metros cúbicos, perdón, aquí van metros cúbicos de agua pura.
Entonces, aquí cancelo mis unidades. Kilogramos con kilogramos se me van y me queda kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la concentración respecto al líquido puro o al agua pura, por ejemplo, a mí me da de 186.66. ¿Sí les da lo mismo, chicas? ¿Chicos? Sí, de mi varía los decimales, me sale 186.59, pero pues sí. Sí, perfecto, sí. Ya les digo, la variación ya al final de cuentas es poquita. Entonces les digo, así se pueden encontrar este tipo de problemas. Por lo regular suelen venir así, por ejemplo, concentración respecto a, vamos a llamarle suspensión y concentración respecto al líquido puro. Ya vimos ahora sí como que la diferencia entre una y otra. Una es respecto a suspensión total y una es respecto a el agua, es decir, lo que se va a filtrar, lo puro. Ahora, por último, nosotros podemos tener lo siguiente. Dentro de la filtración, bueno, pues esto básicamente les digo es la concentración. Solamente les digo, retomamos esta parte. ¿Ok? Esto es lo que, por ejemplo, en un examen les pueden preguntar. Entonces, si ya conocen, les digo esto y ya saben nada más que hay que multiplicar por densidad, o si les dan el volumen, miren, directo. Les voy a poner un ejercicio por si lo quieren practicar a lo largo de, pues, estos días que estamos checando el curso. Y si lo quieren checar y si lo quieren hacer, me lo mandan igual para que yo lo pueda revisar. Y si tienen alguna duda, pregunta, pues sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a ponerle una suspensión de, vamos a ponerle, ¿qué les parece? Glucosa vamos a ponerle, porque recuerden, al final de cuentas, lo que nosotros buscamos en una bioseparación es separar entes biológicos. Tiene una concentración, Ya vieron cómo pasamos de los diámetros de partícula y todo eso a concentraciones. Entonces, conforme vaya aumentando, vamos a llamarle el grado de complejidad de la bioseparación. Vamos a ir retomando otros conceptos. Por ejemplo, en bioseparación sólido-fluido, ya retomamos lo que son las fracciones. Vemos más balance y es muy padre, la verdad. Entonces, una glucosa, habíamos quedado, tiene una concentración de, vamos a ponerle, vamos a ponerle 35% peso. Vamos a ponerle aquí determine, inciso A, la concentración de sólido respecto a la suspensión, cuando la densidad, vamos a ponerle de la suspensión, en este caso vamos a ponerle de 1671 kilogramos por metros cúbicos. Y vamos a ver, por ejemplo, inciso B, la concentración de líquido puro cuando el volumen de agua es de 1050 litros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me dan el volumen, yo solamente sustituyo el volumen, pero recuerden que estas concentraciones al final de cuentas deben de estar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, los dejo para que practiquen esto y pues vámonos ya con la otra parte de filtración. Les digo, pues esto nada más es lo que retomamos. Por ejemplo, puede ser un ejercicio de examen. Por ejemplo, uno puede valer, yo me acuerdo, por ejemplo, con el maestro Mario, que los ejercicios, por ejemplo, nuestro examen valían 70%. Entonces, ejercicio de valía 1 punto y los otros dos valían 2 y 2 puntos. Pero pues el otro está más fácil, yo siento. No sé si tengan dudas en general de todo esto. No, pues ocupamos las más fórmulas, ¿no? Bueno, ahí el Ujú. formulario y ya te lo mandamos cuando lo tengamos. Sí, 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 lo hacen con calmita, digo, para que lo practiquen ahí. Entonces, ahora, por ejemplo, dentro de los ejercicios, les digo, de filtración, pues nosotros nos encontramos con lo que es filtración. Vamos a llamarle
presión constante. Entonces, dentro de la filtración, aquí voy a empezar en el otro Jamboard. Dentro de la filtración a presión constante, si no la acabamos de ver hoy, lo vemos mañana. Dentro de la filtración a presión constante, que por lo regular también la presión se la van a encontrar así como delta P, ¿ok? Constante. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de la presión a filtración constante, perdón, a presión constante, nosotros vamos a tener, voy a ponerles aquí el formulario de filtración a presión constante, déjenme lo copio y déjenme lo pego. Entonces, esta de aquí va a ser el formulario que vamos a tener que ocupar para filtración a presión constante. Es decir, mi presión no va a cambiar durante todo el proceso, va a ser la misma. Entonces, si no mal recuerdo, para explicarles un poquito el fundamento de todo esto, la filtración a presión constante se da por medio de la ley de Cosseni. Cosseni lo que hizo fue desarrollar mediante un modelo lineal, pues una ecuación que me permita conocer cómo se está llevando a cabo la filtración. Entonces, yo lo que les digo una vez más, necesito conocer, si se dan cuenta, esta ecuación, la primera, por ejemplo, la que dice ecuación 9, aquí donde está mi cursor. Delta T entre delta B, el cambio del tiempo respecto al volumen va a ser igual a la viscosidad por la, vamos a llamarle resistencia específica de la torta, por la concentración de sólido respecto al filtrado, entre la diferencia de presión, la caída de presión, por el área al cuadrado. Entonces mi variable aquí, la que vamos a tener que ocupar, pues va a ser el volumen medio, más vamos a llamarle la viscosidad por la resistencia específica del medio filtrante, RM, entre la diferencia de presión por el área. ¿A qué me refiero con que se convierte en un modelo lineal? Si se dan cuenta la forma, me voy a pasar aquí al ladito para que ustedes, todos nosotros lo veamos. Pues cumple con la forma de una ecuación, vamos a ponerla. Y es igual a mx más b. ¿Okay? Es una forma lineal. Entonces, fíjense bien, para presión constante voy a tener diferentes valores, ¿ok? ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, M va a ser igual a viscosidad por alfa por concentración entre diferencia de presión entre el área al cuadrado, ¿ok? Y por ejemplo, para B, yo dentro de mi ecuación linealizada va a ser igual a mu entre la resistencia del medio entre diferencia de presión por área, ¿vale? ¿Vale? Esto va a ser B. Nada más para explicarles, les digo un poquito de teoría. Recuerden que cuando estoy filtrando, pues al final de cuentas, yo tengo que considerar diferentes parámetros, así como lo habíamos visto al inicio del curso, ¿no? Estos parámetros, pues va a ser, si es una presión constante, pues necesito conocer la caída de presión, necesito conocer el área de filtración, ¿no? Necesito conocer la concentración de sólidos respecto al filtrado, necesito conocer la resistencia específica de torta. ¿Para qué me va a conocer, para qué me sirve conocer la resistencia de la torta? Para ver si puedo seguir filtrando o ya no, porque recuerden que la torta, pues es todo ese conjunto de sólidos que se forma al final después de que yo hice mi filtración. Entonces, resistencia específica del medio filtrante también. Mi filtro debe de tener una resistencia, ¿no? Si tiene una resistencia muy baja y la resistencia específica de la torta pues es muy alta, pues obviamente mi medio filtrante se va a romper y no va a funcionar. La viscosidad del líquido. Y ahorita fíjense bien, vamos a ver un ejercicio rápidamente. Les digo, esto está súper fácil. Ahorita van a ver que es muy, 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 muy fácil. Entonces, por ejemplo, dice mi ejercicio. Aquí se los voy a ir anotando abajito. Ejercicio 2. Dice, se registraron datos de filtración, para que lo vayan anotando también, datos de filtración a presión constante.
Siempre a mí me van a decir si es a presión constante o a caudal constante. La metodología es básicamente la misma para presión como a caudal, nada más cambian las fórmulas y lo que vamos a calcular. Entonces, por eso les digo que dominando presión constante o dominando caudal constante, pues ya dominamos la otra. ¿Ok? Y conociendo pues ya concentraciones, pues ya básicamente sacamos 10 en este segundo parcial. Pues se registraron datos de filtración. Vamos a poner aquí, filtración a presión constante. Acuérdense que la presión yo la puedo expresar como delta P. De una suspensión, vayan anotando, de una suspensión, en un filtro de laboratorio, el cual opera a una presión, vayan anotando, el cual opera a una presión, vamos a ponerle delta P. Por lo regular les digo, los ejercicios de este tipo de filtraciones, pues siempre son así. Entonces, para que lo chequemos, 530 gramos fuerza. Aquí puede venir, por ejemplo, cualquier unidad de presión por centímetro cuadrado. Puede venir pascales, puede venir, por ejemplo, atmósferas, puede venir torricellis, pueden venir kilopascales, diferentes unidades, ¿ok? Entonces, para esto, yo aquí les recomiendo, les voy a poner aquí tabla de conversión de presión. Conversiones de presión para que la tengan también ahí a la mano, porque recuerden que todo debe estar en el sistema internacional. Las conversiones de presión. Ahora, el área de filtración, esa pues también la puedo determinar yo en el laboratorio. El área de filtración es de, y me dan el valor, 155, vamos a ponerle aquí 155 centímetros cuadrados. La concentración de la suspensión, les digo, también la puedo determinar en el laboratorio. Por lo regular, les digo, a mí me dan estos datos de la suspensión. Es de me dan el valor de la concentración de la suspensión, que es CS, es igual a 175 kilogramos por cada metro cúbico, ¿vale? La humedad de la torta también la podemos sacar. La humedad de la torta, porque al final de cuentas recuerden que yo al filtrar, mis sólidos no van a quedar secos totalmente, ¿no? Hagan de cuenta, siempre yo les digo este ejemplo. Cuando hacen un café, el café filtrado no está seco, siempre está húmedo. Entonces, el filtrado por lo regular siempre va a estar húmedo, con una cantidad ya sea mínima o máxima, pero siempre va a estar húmedo. La humedad de la torta es del 38%. Ver aquí 38%. La densidad de la suspensión, esa también la puedo determinar. Oye, perdona, Mande, ¿en mande. qué depende? ¿En qué depende, por ejemplo, o qué varía si la humedad, por ejemplo, fuera mucha o poquita? Mucha, pues el proceso no es óptimo para el medio filtrante que estoy ocupando. Por ejemplo, si vamos a poner aquí un dibujito para que me entiendas un poquito mejor esta parte. Si la humedad de la torta, vamos a ponerle aquí por ciento de humedad de la torta es muy alto, quiere decir que hay una retención de líquido, retención de sólido. Entonces, al haber una retención, y yo lo que quiero obtener al final de cuentas es la mayor cantidad de líquido
¿Qué quiere decir? Que mi proceso de filtración no es bueno. Entonces, mi humedad de la torta debe de estar, vamos a llamarle en un rango entre los 40 y los 0%. Si es del 50, pues, ¿qué quiere decir? Que se está reteniendo la mitad, pero la mitad está dentro de, por ejemplo, los sólidos de mi torta y la otra mitad, pues, ya se filtró. Entonces, yo, mientras tenga una menor cantidad de humedad, pues, quiere decir que mi filtración fue más buena. Pero por lo regular ese es el rango, de 0 a 40, ¿ok? Porque de 50 para arriba ya quiere decir que casi casi no hay filtración. Si, por ejemplo, si fuera la humedad de la torta el 100%, ¿qué quiere decir? Que está reteniendo el 100% de líquido la torta. Entonces, no permite el paso de líquido y no permite, por lo tanto, que haya una filtración. ¿Ok? Fíjense, véanlo así más o menos. Vamos a poner el dibujito. El dibujito, hagan de cuenta, aquí está mi filtro. Así de manera, les digo, muy gráfica. Pero, véanlo así. Por ejemplo, hagan de cuenta, yo aquí tengo mi torta, que son todos los sólidos que están aquí. Yo al final de cuentas lo que yo busco es que mi líquido salga, vamos a ponerle aquí, líquido, ¿cómo habíamos quedado? Que era filtrado. ¿Ok? Entonces, la humedad va a ser la cantidad de agua o de, vamos a llamarle suspensión, que tienen mis sólidos. Entonces, estos sólidos, pues, al final de cuentas, en base a ese porciento de humedad, me va a decir cuánto está reteniendo de los líquidos, es decir, de mi suspensión total, que recuerden, inicia aquí. Vamos a poner aquí suspensión. Y al final de cuentas le digo, yo quiero que todo esto se filtre y que pase por un medio filtrante, es decir, este de aquí es mi filtro. Por lo tanto, les digo, pues al final de cuentas, si mi porcentaje de humedad es muy alto, va a haber retención. Y al haber retención no va a haber filtración. ¿Ok? ¿Sí quedó más claro Ok, ahora sí? sí. Sí, Perfecto, gracias. perfecto. No, no hay de qué. Entonces, voy a hacer este dibujito a un lado, que quedó bonito, entonces no lo quiero borrar. Entonces vamos a ponerlo, ¿les parece aquí arribita? Lo voy a poner aquí arribita. Por ejemplo, dice la densidad de la suspensión, ya regresándonos al problema, de la suspensión es de, y vamos a poner la densidad de la suspensión, y me dicen que es de 1435 kilogramos sobre metro cúbico. Densidad del agua es de 990 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del filtrado es de 1190 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad del filtrado es de 1.9 centipoise, ¿vale? Viscosidad de filtrado, 1.9 centipoise. Me dice mi ejercicio, en base a los datos, y ahorita les voy a pegar aquí los datos, calcule la resistencia específica de torta y la resistencia del medio filtrante. ¿Ok? Recuerden, la de la torta es alfa y la del medio filtrante es RF. Ahora, ¿qué datos me van a proporcionar? Estos de aquí. ¿Ok? Déjenme, se los copio y se los pego. Como es filtración a presión constante, yo voy a tener datos de tiempo y de volumen. No se nos olvide. Entonces, siempre yo voy a tener mis datos aquí, identifíquenlos bien. Siempre que tenga a presión constante, siempre, 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 me van a dar datos de tiempo y volumen, ¿vale? Entonces, vamos a ver la metodología para resolver este tipo de ejercicios.
¿Ok? Yo estos datos los paso a mi Excel. Los paso a mi Excel, fíjense bien. Aquí en mi Excel ya tengo mis datos. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Todo lo que dice mi formulario. ¿Ok? Mi delta T del tiempo, mi diferencia del tiempo, mi diferencia del volumen, la división entre la diferencia del tiempo contra la del volumen y un volumen promedio. ¿Ok? Al final de cuentas está todo esto dentro de el formulario. ¿Ok? Dentro de este primer cuadrito va a ser lo primero que voy a tener que sacar, ¿vale? Entonces vamos a sacarlo. Para ello, ya pasé mis datos de tiempo y volumen. Estos siempre me los van a dar sí o sí. ¿Por qué les decía que es fácil este tipo de ejercicios? Porque fíjense bien, para sacar diferencia de tiempo, vamos a agarrar, fíjense bien, chicos, de mi tiempo, el primero menos, perdón, el segundo menos el primero. ¿Sale y vale? Y así sucesivamente. Agarro, por ejemplo, en este caso sería el tercero, agarro el tercero menos el segundo. ¿Ok? ¿Por qué no empiezo desde el primero? Ah, aquí siempre viene la duda. Porque, por ejemplo, si yo empezara desde el primero es 0, pero menos ¿qué le resto? Entonces este dato ya no se cuenta. Se cuenta a partir del segundo tanto para cada delta, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Vamos sacando dato por dato. Agarro, por ejemplo, el que le corresponde a la columna 146 menos 71. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos arrastrando todos los datos. Yo aquí los voy a arrastrar para que vean que es un poquito ya más fácil. Ya una vez arrastrado y ya obtengo mis cambios del tiempo. ¿Ok? ¿Hay dudas de cómo se obtiene delta T? No, Perfecto. Exactamente lo mismo para delta de volumen. Agarro el segundo menos el primero y lo pongo aquí. ¿Ok? Y lo arrastro, fíjense bien, absolutamente a todo. ¿Ok? Y se dan cuenta cómo esa presión constante, mi volumen aquí va a ser constante. ¿Ok? No se les olvide. Ahora, delta T entre delta B. Vamos a poner delta T entre delta B. Y obtengo al final de cuentas, les digo dato delta T entre delta B, arrastro todo y obtengo mis datos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? no, Perfecto. ¿Y mi volumen promedio? Entonces aquí recuerden, es la suma del primero, del segundo con el primero, así, entre dos, nada más. Obtengo, por ejemplo, mi primer dato. Les digo, a partir de estos datos, no los cuenten en el primer lugar. Aquí le voy a poner rojo, le voy a poner con amarillo. Estos no se cuentan, ¿vale? Se cuentan a partir del segundo para yo poder hacer la diferencia. Y así sucesivamente, fíjense bien. Agarro, entre paréntesis, el tercero más el segundo y lo divido entre dos. Y así me voy con absolutamente todos. ¿Ok? Ya nada más les digo aquí, doble clic en la flechita y me despliega todos mis datos. ¿Dudas, chicos, en general de cómo obtener estos datos? no. Entonces, fíjense bien, ya tengo mi tablita. Aquí ya tengo ya, como quien dice, la mitad de mi ejercicio, que era lo pesado. Pero les digo, este segundo parcial es fácil, es muy fácil, de las separaciones mecánicas. Entonces, voy a copiar aquí la tablita, la vamos a pegar. A ver, aquí está, aquí está, aquí está. Y ¿qué sigue después de esto? La teoría me dice lo siguiente. Me voy a pasar al siguiente jambo. Vas a graficar, ahora sí ya obtuviste un ajuste lineal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahí les va. Van a graficar como segundo paso. Y ahorita lo vamos a hacer en el Excel para que lo vayan siguiendo. Aquí está, aquí está, aquí está. Déjenme lo borro. Vamos a abrir, recuerden, un gráfico de dispersión donde yo voy a graficar mi volumen promedio contra mi diferencia de tiempo, delta T, entre delta B. ¿Ok? Y al final de cuentas, chicos, yo lo que voy a obtener es una recta. ¿Ok? Una recta yo graficando esos datos. ¿Ok? Y recuerden, la ecuación que me dice
Me voy a pasar al Jamboard anterior. Esta ecuación, chicos. La primerita. Que voy a obtener una ecuación, fíjense bien, linealizada. Esa ecuación linealizada va a estar dada por la primera, vamos a ponerle la ecuación 9. No se les olvide. La ecuación 9 es delta T entre delta B va a ser igual a mu, la viscosidad, recuerden, por la resistencia específica de torta, que es alfa, por la concentración de sólidos, CS, que me están dando dentro de mi ejercicio, entre la diferencia de presión, delta P, por el área al cuadrado. ¿Ok? Ahorita lo voy a pasar todo. Vamos a ponerle aquí al Jamboard que estoy anotando en la siguiente página, más la viscosidad por la resistencia del medio, entre la diferencia de presión por el área. ¿Sale y vale? Ahora sí, déjenme, me paso al Jamboard que estábamos trabajando. Y entonces les digo, yo obtengo una forma, una ecuación de la forma lineal. ¿Qué forma lineal? Y igual a mx más b, como les decía en un inicio. Entonces, esta de aquí va a ser mi y, esta de aquí va a ser mi pendiente, m, esta de aquí va a ser mi x, y esta de aquí va a ser mi b. Entonces yo al obtener mi modelo lineal ya obtengo más que nada los valores. Y en base a lo que yo conozco, chicos, chicas, por ejemplo, ya conozco la viscosidad, ya conozco la concentración, ya conozco el área, ya conozco la diferencia de presión de aquí de espejo, las resistencias, y se acabó mi problema. Les digo, básicamente este parcial es facilísimo, facilísimo, facilísimo. Entonces les decía, el valor de B, yo lo voy a expresar y lo voy a encontrar de esta forma. Dentro de, recuerden mi ecuación. Por ejemplo, recuerden B, me dice la altura que es respecto al origen, respecto al eje de las Y, entonces B va a estar aquí delimitado. Fíjense bien, mu por RM entre la diferencia de presión por el área. ¿Ok? Es decir, va a ser esta distancia que hay del punto, vamos a ponerle 0 al punto 1. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo quisiera conocer, en este caso que también es importante, la, en este caso pendiente, entonces pendiente va a ser igual pues la retomo de mi ecuación, mu por alfa, que es la resistencia de la torta, concentración de sólidos entre diferencia de presión por el área al cuadrado. ¿Sale y vale, chicos? Entonces, básicamente les digo, esta es la teoría. Ahora sí, el siguiente paso les decía era graficar. Graficamos aquí, me paso a mi Excel. Y recuerden, en el eje de las Y que tengo que graficar, esta vamos a llamarle columna. Entonces vamos a ponerle aquí este color. Y se los voy a poner aquí en Y, recuerden. En Y. Y en X nosotros vamos a graficar, déjenme lo corrijo aquí, el volumen promedio. ¿Ok? Entonces nada más les digo, es cuestión de yo graficar, tanto en X como en Y, todo esto. Ahora, le digo una vez más, lo pongo con colores para que lo vayan siguiendo. Ahí está. Entonces, agarro, fíjense bien, inserto. Ay, Dios, me fui muy arriba, perdón. Inserto gráfico de dispersión. Y, por ejemplo, vamos aquí a editar los datos para ver si se me graficaron bien. Es el diseño de gráfico, a ver, seleccionar datos. Vamos a modificarlos. Valores X, por ejemplo. Recuerden que tiene que estar mi volumen promedio. ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos a llamarle los de diferencia de tiempo entre volumen, pues nada más les digo, es cuestión de considerar estos de aquí. Acepto. A ver, no sé por qué no me deja graficar. Déjenme hacer a un lado mi gráfico. Ahorita lo modificamos.
A ver, no sé por qué se me graficó tan feo. Volvemos a intentarlo. Insertamos gráfico de dispersión. Ahora sí, déjenmelo a un lado. Diseño de gráfico, recuerden, tiene que estar en blanco. Seleccionamos datos, agregamos valores X, recuerden los de volumen promedio, volumen en Y, perdón, diferencia de tiempo entre volumen. Aquí está. Y les digo una vez más, se obtiene algo más o menos así. Lo que les decía al inicio del curso, no siempre vamos a obtener la línea recta porque recuerden, estos son datos experimentales, ¿ok? Entonces, al yo hacer les digo, un ejercicio de filtración en el laboratorio, no voy a obtener como tal, le digo, el 1% de coeficiente de correlación, es muy difícil. Serían las condiciones ideales y con todo exactamente perfecto, muy utópico. Entonces, nosotros por errores volumétricos, por manejo de material o por incluso fallas dentro de los mismos equipos, pues llega a haber este cierto porcentaje de error que el coeficiente de correlación me lo llega a marcar. Entonces, título del gráfico, ¿esto cómo se llama? Habíamos quedado que era la gráfica delta T entre delta B, déjenme lo copio y lo pego mejor porque si no, no me va a dejar aquí. Que es la filtración a presión constante. Contra, vamos a ponerle volumen promedio. Y les digo, todo esto ustedes lo pueden sacar en la calculadora. También en la calculadora existe algo que se llama regresión lineal. Entonces, grafican estos datos, los meten a su calculadora, obtienen la recta, obtienen la, vamos a llamarle coeficiente de correlación y ya nada más conociendo el valor tanto de la pendiente como el valor de B, pues ya la armaron, ya están del otro lado. Entonces, a ver, vamos a seguir editando nuestra gráfica. Recuerden, le tengo que añadir títulos a los ejes, que es lo que estoy graficando. Del lado de las Y habíamos quedado que era delta T entre delta B. Y respecto a, habíamos quedado el eje de las X, es mi volumen promedio. Entonces aquí voy a añadir mi volumen promedio para, les digo, poder una vez más hacer el ajuste de datos. Aquí también ponemos la línea de tendencia. Exactamente lo que vamos a poner aquí para poder conocer el ajuste. Aquí se van aquí a línea de tendencia, le dan más opciones, ponemos la lineal y le damos en presentar tanto ecuación del gráfico como el valor del coeficiente de correlación. Yo les sugiero que agarren otro color para la línea de tendencia. Les digo esto pues para que saber qué es lo que estamos graficando y me queda más o menos así mi coeficiente, ¿vale? Entonces, mi coeficiente de correlación junto con mi ecuación. ¿Sale, vale? Sí. Entonces, déjenme hacer un poquito más grande esto. Ya tengo, les digo ahora sí, el dato de la pendiente. Ahora, fíjense bien. Yo para calcular la pendiente aquí ya la tengo. 4 por 10 a la 6. Es una pendiente muy grande. Por lo regular, y no se me espanten, las pendientes dan muy altas en este tipo de ejercicios. Por 10 a la 9, por 10 a la 10. Entonces es algo completamente normal. Igual por 10 a la 6, por 10 a la 7, diferentes pendientes altas, ¿ok? También en Solflu va a haber, por ejemplo, si no mal recuerdo, en secado, vamos a tener volúmenes muy grandes de los tanques, entonces aquí sucede exactamente lo mismo. El valor de la pendiente suele ser muy alto. Entonces, tengo 4 por 10 a la 6, pero ese 4 por 10 a la 6, ¿cuánto es? Vamos a sacar la pendiente, ¿ok? El valor así numérico de la pendiente, ya que es una recta. Entonces recuerden, es el valor en X, vamos a agarrar dos valores, en este caso este de aquí menos este de aquí, entre, vamos a ponerle este de aquí menos este de aquí. ¿Sí queda claro cómo estoy sacando la pendiente, chicos? Sí. Recuerden la fórmula de la pendiente, de todas formas se las pongo aquí. Acuérdense, la pendiente, se los voy a poner aquí abajito. M, aquí está, es igual a x2 menos x1 entre x2, y2, perdón, menos y. Queda así la fórmula de la pendiente, ¿verdad, chicos? ¿O va al revés?
Sí, según yo sí está bien. Sí, perfecto, perfecto. Sí, efectivamente. No, no es cierto, va Y arriba. Acuérdense, va Y arriba. Entonces la lleva arriba, ¿no? Pues Ah, imagínense, ya nos sí, andamos sí, sí, equivocando. sí. Sí, Exactamente, Y2 menos Y1, Y2. ajá, entre Ajá. X2 menos X1. Sí, no manchen, imagínense, si la sacamos así, Sale todo al revés. exactamente, entonces aquí vamos a cambiar entonces todo. Entonces empezamos con Y, acuérdense, restamos la primera parte, Y2 menos Y1. Ahí está, entre X2, que es mi volumen promedio, menos X1. Aquí se me pasó ponerle paréntesis, déjenme si lo pongo. Y cerramos, ¿ok? Y ya obtengo, fíjense bien, el valor. Aproximadamente es este de aquí, 4 por 10 a la 6, 3.680.000 redondeado, por eso les digo, es este 4 por 10 a la 6. Pero al final de cuentas, este es el valor de la pendiente. Si yo lo quisiera sacar con los demás valores, pues obviamente tiende a cambiar, pero yo les sugiero que tomen primero, pues este valor de M, ¿sale y vale? Sí. Entonces, ajá, exactamente. Sáquenlo aquí, lo ponemos aquí. De todas formas, este Excel se los mando para que lo tengan. Entonces ya vimos que esta M es el 4 por 10 a la 6, pero redondeado. 3.68, acuérdense que se redondea a 4. Como son millones, es por 10 a la 6. Entonces ya aquí está redondeado este M. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca pasar esta recta, vamos a llamarle gráfica, dentro de, vamos a poner aquí mis pizarrón, el pizarrón, y aquí está, para que lo vayan viendo. Aquí está, perfecto, muy bien. Y vamos a poner la pendiente que habíamos calculado, esta de aquí. Como es una recta, les digo, es exactamente la misma. Entonces aquí está mi pendiente que obtuvimos. ¿Ok? Para los que no me entendieron esta parte, les vuelvo a explicar, no se me preocupen. Esta pendiente, yo si se dan cuenta, la pendiente que obtuve dentro de la recta, vamos a ponerle aquí, Y es igual a 4 por 10 a la 6 por X más 2.351.5. Les decía que esta pendiente que me muestra el Excel, esta de aquí, es redondeada. Entonces yo lo que tengo que hacer es con la fórmula, ay Dios, qué feo se vio esto, déjenme lo paso aquí. Con la fórmula de la pendiente que me dice Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Ok? En base a los datos que a mí me dieron, vas a sacar el valor real. Y ese valor real es de 3.6 por 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, como el 3.6, les digo, el Excel lo redondea a 4. Entonces, yo al final lo que quiero es conocer el valor original. Y se dan cuenta, pues al final de cuentas todo esto me afecta, ¿no? 880.000. Entonces, imagínense, si nos comemos 80.000, entonces les digo, básicamente es lo que tenemos que sacar como siguiente paso. La pendiente. Ahora fíjense bien, yo ya conozco cuáles son los parámetros de mi ecuación. ¿Cómo que cuáles son los parámetros de mi ecuación? Ahí les va. Viscosidad por la resistencia de torta, por la concentración de sólidos, por la diferencia de presión por el área al cuadrado. ¿Ok? Es igual a 3.680, perdón, 3.680.000. ¿Ok? Entonces, esto de la ecuación, ¿ok? Porque recuerden que esto al final de cuentas es M, ¿ok? ¿Sí queda claro, chicos, por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí. ¿Ok? Entonces, básicamente es devolviendo los valores, nada más. ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos a ver, ahora la B es mu por la resistencia del medio entre delta P por área, ¿vale? Va a ser igual a
2351.5. ¿Ok? En este caso, recuerden que esto es B. ¿Ok? Para ello, chicos, les digo, ya nada más es cuestión de sustituir los datos y de despejar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quieren, miren, lo explico. Lo intentan hacer ustedes, hacen las conversiones y ya lo checamos mañanita para que también se vayan a descansar ahorita. Por ejemplo, voy a ponerle aquí para M. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ok? Me están diciendo, conoce la resistencia específica de la torta. Entonces, yo lo que necesito conocer es alfa, ¿ok? Les digo, puede venir así el ejercicio, me pueden decir, determine la concentración de sólidos, determine la viscosidad, determine el área. Al final de cuentas, les digo, si a mí me dan este dato, yo les digo, tengo que despejarlo de mi ecuación. Entonces, por ejemplo, alfa va a ser igual a 3.680.000, 1, 2, 3, que multiplica a la delta de presión por el área al cuadrado entre, recuerden, es la viscosidad por la concentración de sólidos. ¿Ok? Recuerden aquí convertir las unidades al sistema internacional. De todas formas, ahí vienen en el formulario, convertir unidades. ¿Ok? Ya una vez que convirtieron unidades sin ningún problema, sustituyen tanto la diferencia de presión, el área al cuadrado, la viscosidad, acuérdense a kilogramo a metro segundo y la concentración a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y por ejemplo, voy a ponerle aquí al ladito, habíamos quedado que era B, pues, ¿qué me están pidiendo? La resistencia del medio. Entonces despejo la resistencia del medio va a ser igual a 2351.5, que fue lo que obtuve de mi ajuste, por diferencia de presión por el área, entre, vamos a ponerle la viscosidad solamente, ¿ok? Entonces recuerden hacer sus conversiones, háganlo durante el transcurso del día y ya mañana me dicen cuánto les queda. Ya de todas formas también lo hago yo y pues nos veríamos el día de mañana. No sé si tengan dudas, preguntas de todo esto en general, chicos. O ¿Se sea, entendió o no se entendió? sí, nada más es, o sea, sustituir los datos que nos diste al principio de mu de filtración 1.9 centipoints y todo eso, ¿no? Exactamente. Nada más se sustituyen aquí, obviamente con la conversión correspondiente. Por ejemplo, fíjense bien, en diferencia de presión, delta P, yo les puse unidades de gramo fuerza por centímetro cúbico. Entonces, esta diferencia de presión, no se les olvide pasarla a pascales. En la Ok, concentración, por ejemplo, esta está bien. De hecho, aquí está en el formulario, chicos, por si quieren, les digo, tenerlo. ok, La concentración debe estar en estas unidades, la resistencia específica debe estar en estas unidades, la resistencia del medio filtrante en estas unidades, y así sucesivamente. Ya al final les digo, hacen su análisis dimensional ustedes, obtienen la alfa y la RM. Yo les voy a poner aquí, por ejemplo, a lo que deben de llegar, para que les digo, si llegan a esto, pues ya la armaron. Entonces, por ejemplo, yo obtuve, a ver, déjenme ver cuánto obtuve, porque este ejercicio les digo que lo hice para tenerlo a la mano. Entonces, a ver, resistencia del medio. Alfa, por ejemplo, fíjense bien, les voy a poner, si llegan a esto o parecido, ya la armaron, ¿ok? Nada más para que se den una idea. Si no llegan a esto, ya lo checamos mañana. Alfa me da de 1.7356 por 10 a la 8 metros sobre kilogramo. Haciendo análisis dimensional, convirtiendo todo, me da este valor. Y la resistencia del medio, por ejemplo, a mí ya con la conversión de unidades y todo, me da de 9.96 por 10 a la 8. Dan valores muy grandes, les decía. Resistencia del medio va a ser 9.9678 por 10 a la 8 metro a la -1 o 1 sobre metro. ¿Ok? Entonces,
Intenten llegar a estos datos. Me dicen mañana si llegan a estos. Si no, pues ya lo seguimos haciendo paso a paso para que, les digo, esto vaya quedando más claro, ¿vale? Si no tienen dudas, preguntas, chicos, sería todo por hoy. Ok, de acuerdo, Sergio, muchas gracias. Sale, vale, chicos, cuídense mucho. Nos vemos mañanita. Gracias, cuídate. Igual, bye. Gracias. Bye.